Un saludo en Cristo Jesús nuestro Señor. De nuevo nos volvemos a encontrar en esta plataforma de YouTube a través de este canal Metanoia y vamos ahora a reflexionar en torno a la palabra de Dios, en torno a la liturgia de la palabra que nos propone nuestra Santa Madre la Iglesia para el domingo 23º del tiempo ordinario. Hoy se nos habla de la corrección, del estar atento a nuestros demás hermanos para también indicarles el camino que han de seguir. Sin duda alguna, esto es una obra de caridad que muchas veces a cada uno de nosotros nos cuesta mucho trabajo ejercerla, o en ocasiones nos cuesta prudencia a la hora de ejercerla y también en las maneras de hacerla. Pues bien, comencemos reflexionando a través de la primera lectura que nos propone la liturgia de la palabra en este 23º domingo del tiempo ordinario. Y está tomada del libro del profeta Ezequiel en el capítulo 33, en sus versículos que van del 7 al 9. La primera lectura dice de la siguiente manera: el Señor se dirige a Ezequiel diciéndole: esto dice el Señor, a ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú no le amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré cuentas a ti de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje el mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Hasta aquí la primera lectura tomada del texto de Ezequiel, hemos dicho, en el capítulo 33, versículos del 7 al 9. Vemos cómo el Señor le pide al profeta ser centinela de su hermano, en este caso de su pueblo, y de advertir a aquel que está cometiendo el mal para que cambie, para que reconduzca su camino, porque esto es una auténtica obra de caridad. Por eso la segunda lectura complementa lo que nos ha dicho la primera lectura. La segunda lectura de este 23º domingo del tiempo ordinario está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo número 13, versículos del 8 al 10. La lectura dice lo siguiente: hermanos, dice el apóstol San Pablo, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar, dice el apóstol Pablo. Hasta ahí la segunda lectura, como hemos dicho, tomada de Romanos 13, versículos del 8 al 10. Por lo tanto, amar es hacer el bien. Y amar también es ayudar al otro a que ejecute el bien. Corregirlo si está haciendo el mal para que llegue a hacer el bien que pues tiene que hacer. La corrección hacia el que se equivoca, o mejor dicho, al que está en pecado, no es un condenar. Hay que entender que muchas veces en nuestras sociedades, incluso dentro de la iglesia, se dice: yo no soy quien para corregir a nadie, yo no soy quien para juzgar a nadie. Pues hoy Jesús, también en el Evangelio, ya lo vamos a ver a continuación, nos invita, nos sugiere, al profeta Ezequiel incluso le manda a que esté atento para poder indicarle al hermano lo que está mal y así corregirle de su mal camino. Esto no es una falta de caridad, al contrario, es el ejercicio de un amor auténtico que quiere el bien para los demás. Es como que si alguien, por ejemplo, va caminando y sin percatarse va hacia un agujero. Y si usted es una persona que le ama porque es su amigo, es su padre, es su madre, qué sé yo, usted le va a gritar incluso y le va a decir: no, por ahí no,
te vas a caer, te vas a dañar, porque usted sabe el gran daño que puede hacerse si se resbala o si cae en ese agujero. Pues bien, lo mismo es la corrección fraterna. No es para hacer sentir mal a nadie, no es para humillar, no es para desprestigiar, no es para condenar, sino ante todo es el ejercicio de amor que quiere llevar a aquel que se ha equivocado o que ha caído en un pecado a que corrija y a que vuelva nuevamente al camino del bien, de la verdad. Esto es otra obra más de la caridad, del cariño y del amor que podamos tener a los demás. De lo contrario, negar o no decir la verdad, es decir, dejar que la persona siga igual, eso es ante todo una cobardía y también una falta de amor grave, un pecado de omisión en torno a la caridad bastante grave. Por lo tanto, no caigamos en esa trampa en el que el mundo a veces quiere caer. Por eso a veces se dice, no, yo no soy quien para juzgar a nadie. Hay que entender también este otro punto. Una cosa es juzgar para condenar. Una cosa es juzgar para dañar. Una cosa es juzgar para aplastar y para someter. Y otra cosa es juzgar para ayudar, para corregir, para mejorar la vida o la situación de aquella otra persona. Juzgar para poder saber aconsejar. Por lo tanto, no todo juicio, no caigamos en esa trampa. No todo juicio es para condenar. No por el hecho de decirte yo tu pecado o decirte que estás haciendo algo malo, ya con eso te estoy condenando, humillando. No necesariamente. Dependiendo, claro está, con qué intención lo hago y las formas también con la cual yo hago una corrección, va a indicarnos de si realmente estamos diciendo las cosas o la corrección misma para bien de los demás o para mal de ellos, porque queremos humillarlos o porque queremos aplastarlos, o bien porque queremos realmente ayudarles. Por eso la corrección es válida. Más bien es un deber de todo cristiano, de todo ser humano honrado y que realmente ama y siente un cariño auténtico por el otro, porque siempre el que ama desea el bien de su prójimo. Hoy Jesús en el Santo Evangelio, que está tomado del texto de Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20, nos propone por eso una metodología, una especie de pedagogía de la corrección. Vamos a leer el texto y a partir de ese texto vamos a ver los pasos que Jesús propone para llegar a corregir a un hermano nuestro, porque como ya hemos dicho, es algo muy válido hacerlo, siempre que podamos hacerlo en las formas oportunas y en los tiempos prudenciales. El texto de Mateo, que es el Evangelio de este domingo 23º del tiempo ordinario, nos dice lo siguiente. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hasta aquí el texto del Evangelio de este domingo 23º del tiempo ordinario que hemos dicho está tomado de Mateo 18 del 15 al 20. Aquí vemos una pedagogía de la corrección fraterna. Jesús nos va enseñando unos pasos a seguir si queremos corregir en el buen plan que hemos dicho que debe de ser la corrección fraterna. Estos pasos pueden ser los siguientes. El primero de todos es la corrección personal.
individual, en un momento oportuno, en privado, a solas. Es la propuesta de Jesús. Si tu hermano, dice Jesús, comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Porque en la relación personal, de persona a persona, puede haber un ejercicio de caridad más puntual y más cercano, sabiendo escuchar también al otro, sabiendo comprender y empatizando también su situación de caída, para no aplastarlo y humillarlo con nuestra corrección. Por eso Jesús propone la corrección en un primer momento a solas. Esto sin duda alguna nos cuesta, porque muchas veces tenemos miedo de que la persona se pueda enojar si nosotros le corregimos. Pero debemos hacerlo. Claro, antes hemos de prepararnos a través de la oración, a través también de una meditación o reflexión para ver si es oportuno o no decir esa corrección en ese momento concreto, o de qué manera también podemos decirlo. No hemos de ir solamente a decir las cosas que hay que corregir, sino que hay que buscar el momento oportuno. Pero eso a solas en primer lugar. Este es el primer paso, dice Jesús hoy en su Evangelio, si queremos corregir a nuestro hermano fraternalmente como fruto de nuestro amor y caridad que le tenemos. Pero puede ser que el hermano no entienda o no sea consciente de su pecado y de su error, y por eso se hace necesario en ocasiones ir al segundo paso. Jesús nos dice, si te escucha habrás salvado a tu hermano, pero si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. En este segundo paso, Jesús sugiere que hay que buscar entonces, si no se nos hizo caso en esta corrección a solas, hay que buscar a otras personas, quizás para que vea el hermano o la hermana que no solamente nosotros estamos viendo esa situación que le puede llevar quizá a una situación más trágica aún, pero que necesita cambiar urgentemente de ese modo de actuar, de proceder, de pensar, etc. Podemos buscar a otros hermanos que se lo digan también, sobre todo personas que vemos que esa hermana o ese hermano pues le son cercanas, que son amigas, que son amigos, que quizás tengan otras formas, otras maneras más oportunas, una cercanía mayor con esa persona, que le puedan decir también lo que nosotros ya advertimos. Claro, para eso también necesitamos mucha oración, mucha prudencia, para saber determinar a qué tipo de hermanos le decimos que nos ayude a corregir también a este otro o a esta otra hermana que pues está haciendo algo que no es debido. Pero como Jesús es consciente que a los seres humanos nos cuesta muchas veces ser conscientes de nuestros propios pecados, de nuestros propios errores, pues que a veces, aunque nos lo digan de modo amable, personalmente, o que nos lo digan otras personas, nos va a ser muy difícil aceptar, porque nos cuesta cambiar, porque nos cuesta aceptar que realmente debemos cambiar ciertas acciones, actitudes, maneras de pensar, etc. Jesús propone el tercer paso, y el tercer paso es decírselo a la comunidad. Jesús lo enuncia de la siguiente manera: pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Decirlo a la comunidad significa hacerlo público, pero esto hay que saberlo entender. No significa hacerlo público yendo en contra de su dignidad, yendo en contra de su privacidad, sino que, vamos a decirlo así, decirlo en público significa hacer una llamada en público, de modo general, pero para que la persona también sepa que eso es algo que de algún modo también se le está exhortando, no solo a él, sino a muchos otros que puedan tener esa misma problemática y que no está solo en su lucha. Por eso es necesario decirlo a la comunidad entera. Por eso es necesario suscitarlo en la comunidad entera. También esto de la comunidad se refiere a la comunidad cristiana, es decir, a la autoridad de la comunidad cristiana. Decirlo a las autoridades competentes para que también, si también esas autoridades pueden ayudarle, pues que le ayuden, que le corrijan, porque muchas veces la corrección es la mejor manera de ejercer la misericordia, no el dejar pasar. La misericordia que deja pasar absolutamente todo no es misericordia, no es verdadero amor.
Por eso Jesús hoy nos exhorta, a través de este texto de Mateo capítulo 18, a la corrección de unos con otros para poder avanzar. Recordemos que esto Jesús lo hace porque supone dos cosas en la comunidad cristiana. La primera es que el ser humano es un ser que es imperfecto, que puede equivocarse, que puede pecar, que no somos perfectos, que todos podemos equivocarnos, todos podemos caer en el pecado, y por eso necesitamos que otro nos levante, que otro no nos aplaste, claro está, no nos condene, pero sí que nos corrija, que nos haga ver que no estamos en lo correcto, en la verdad, en el bien auténtico. Esto también, como hemos dicho hasta la saciedad en esta reflexión, es por el ejercicio de la caridad. Negar eso sería no amar de verdad a un hermano, a una hermana que no conoce su propia verdad o que conociéndola no es del todo consciente de ella. Por eso Jesús dice, hay que decírselo a la comunidad. Pero hay un cuarto paso en la pedagogía de Jesús en torno a la corrección. Si aún así no se logra un efecto, vamos a decirlo así, efectivo, positivo, Jesús propone una cuarta actitud o acción. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él, como de un pagano o de un publicano. Puede sonar un poco duro lo que Jesús propone. Apartarnos de aquel que está haciendo el mal y que aparentemente no nos ha hecho caso. Apartarnos. Creo que esto rompe y hace trizas ciertos discursos en nombre de la misericordia que muchas veces algunos tenemos, y decir que no debemos apartarnos nunca de una persona que ha hecho el mal, que no debemos apartarnos nunca de aquellos que pues han pecado, porque Dios no se aparta. Pero Jesús mismo hoy nos está diciendo eso. Claro, hay que saber entender qué significa este apartarse y qué significa esto de considerar al otro como un pagano o publicano. Primero, apartarse significa que si esa persona puede influir negativamente en mí, a pesar de que yo le he dicho que pues tiene que corregirse de esto o aquello y sigue haciendo eso, pues lo más prudente es que yo he de apartarme de esa persona. Si esa persona me va a terminar llevando al pecado, me va a terminar impidiendo acercarme a Dios, a los bienes más trascendentales de mi vida, he de procurar mejor apartarme. Apartarse aquí significa tener una distancia prudencial, no significa en ninguna manera odiar a la persona, marginarla, despreciarla, pero sí guardar una sana distancia de esa persona. De lo contrario, terminaré pensando y haciendo lo que hace de mal también esa persona. Por otra parte, como hemos dicho, apartarse no significa despreciar o marginar a esa persona. Significa siempre tenerla presente, pero ya no con esa amistad que podríamos haber tenido antes. Por eso aquí esto es necesario combinarlo con lo que dice Jesús. Considéralo un pagano, considéralo un publicano. Esto no significa que vamos a etiquetar a esa persona como un pecador, como una persona que no merece nuestra consideración. No, cuando Jesús llega a decir que lo consideremos un pagano o un publicano, significa que habiendo recurrido a la corrección a solas, a la corrección con otros hermanos, incluso a la corrección en comunidad, y si aún así no se deja ayudar, pues esa persona, lo único que podemos hacer ya es oración por esa persona, por los publicanos, por los paganos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen cristiano? Sino orar por ellos. Orar, porque no podemos tampoco estar todos los días o todas las semanas insistiendo en lo mismo, porque eso sería prácticamente imponerles la verdad, prácticamente obligarlos a que se corrijan. Y tampoco eso es la corrección fraterna. La corrección fraterna propone la verdad, con caridad, con prudencia y con mucho tino, pero al mismo tiempo sabe respetar los tiempos de conversión de la otra persona, que quizá la otra persona necesita alguna otra experiencia, alguna otra situación, o quizá más tiempo para llegar a darse cuenta de que tiene que cambiar. ¿Qué es lo que nos queda? Considerarlo un pagano o un publicano, es decir, considerarlo como una persona que necesita de nuestra oración, más que de nuestra acción concreta de corrección. Hemos de orar para que se corrija. Esto es lo que Jesús nos propone. Como vemos, es una pedagogía muy, pero muy sabia de Jesús de Nazaret en torno a la corrección,
hacia los demás que amamos. Que Dios pues nos ayude a todos a tener la valentía y la prudencia, el amor sobre todo, para poder corregirnos unos a otros y corregir a aquellos que vemos que están haciendo el mal. Eso no es, ojo con ello, no es condenar, no es marginar, no es despreciar, sino ejercer la auténtica caridad cristiana. Dios les bendiga.